Hoy vamos a tocar el tema relacionado con cómo deben de hacer esas personas que han laborado en algún momento en otros países, que han hecho aportes al sistema de seguridad social en pensiones en esos países, que también tienen aportes en Colombia y que lógicamente aspiran a que pueda computarse o sumarse ese tiempo de trabajo en el exterior con el tiempo de trabajo en Colombia o de aportes en el exterior con el tiempo de aportes aquí en Colombia. Esa parte, entonces, como les digo, resulta bien importante, bien interesante y vamos aquí a tratar de indicarles al menos cómo es el camino para que puedan acercarse a la realidad y puedan defender el derecho que en algún momento tengan derivado de esas situaciones o de esas circunstancias. Entonces voy a empezar mencionándoles el por qué resultó de tanta trascendencia al momento de hoy el hablar de los aportes en el exterior, ¿cierto? Entonces nos tenemos que ubicar, como les decía, en la ley 2381 del año 2024, que es la famosa reforma pensional que fue aprobada por nuestro Congreso de la República. En el artículo 75, en el parágrafo 2, la norma al regular el régimen de transición, recuerden que estableció que las personas que tuvieran 900 semanas siendo hombres o 750 semanas siendo mujer, para la fecha en la cual va a entrar en vigencia el sistema pensional que allí se establece, que es el 1 de julio de este año, no se les aplica ese nuevo régimen, sino el que traían y el que está vigente hoy. Entonces resulta muy importante para las personas que tienen esos tiempos laborados en el exterior, pensar en computar esas semanas para ajustar esas 900 y permitir ingresar al régimen de transición o completar esas 750. En ambos casos, también el completar esa densidad de semanas permite que la persona se beneficie de la posibilidad de lo que se ha conocido como traslado express. Y es que a pesar de que ya no están dentro del plazo de los 10 años para pensionarse, porque ya ingresaron a los últimos 10 años de edad pensional, se les permite que puedan hacer ese traslado express siempre y cuando tengan 750 mujeres o 900 hombres. Entonces, esa es la importancia del tema. Hoy mucha gente está necesitando semanas para poder ingresar a ese privilegiado grupo de personas que se benefician de la transición, que a su vez les da el gancho de poderse trasladar sin necesidad del proceso judicial en lo que se ha denominado traslado express que trae el artículo 76 de la misma ley 2381. Entonces tenemos que la norma permite que se sumen los aportes realizados en el exterior para pensiones, ¿cierto? Entonces esta norma fue reglamentada en el decreto 1225 del año 2024, en el artículo cuarto. Ya mis compañeros, el doctor Ballesteros o el doctor Sergio, nos hablarán del contenido de esas normas, de cómo se están aplicando y de, digamos, cuál es la forma, cómo se debe hacer valer el contenido normativo. Por ahora, yo simplemente les voy a hablar de lo que las normas invocan como fuente del derecho. ¿Y qué es fuente del derecho? En el parágrafo 2 del artículo 75 de la ley 2381, que es el que da origen a estas discusiones, nos habla que para los colombianos que hayan realizado aportes a pensión en el exterior de manera voluntaria, ojo, o dentro de convenios internacionales de seguridad social, el régimen de transición aplicará siempre y cuando la suma de dichos periodos complete la densidad de semanas que ya dije que era de 900 o 750 semanas. Ojo, dentro de convenios internacionales de seguridad social. Esa es la fuente normativa, que existan convenios internacionales de seguridad social con el país donde usted hizo la cotización, pueden traerse para que se tengan en cuenta para ajustar la densidad exigida por la ley para beneficiarse del régimen de transición. Entonces vamos a hablar un poquitico de esos convenios. ¿Qué es un convenio internacional? Convenio o tratado son sinónimos. Se dice tratado internacional, convenio internacional. Son sinónimos para los efectos de lo que maneja nuestra legislación o nuestro ordenamiento jurídico. En principio, eh,
los países en sus relaciones internacionales pueden llegar a convenios entre ellos, a acuerdos entre los distintos países que se materializan en un documento que se llama tratado o convenio. Obviamente existen en diferentes materias. Una de ellas es la seguridad social. El que más conocemos en estos momentos aquí en Colombia porque es el de más aplicación y el que efectivamente se ha llevado a los estrados judiciales y nuestros jueces han resuelto controversias pensionales aplicando ese convenio, es el relacionado con el Reino de España, el famoso convenio de seguridad social con España, que fue elevado a rango legal a través de una ley en el año 2006. Esto es importante entonces entender que esa fuente normativa está permitida en nuestra Constitución y que parte de entender la posibilidad de que dos estados convengan, definan las reglas en las cuales van a operar los aportes en pensiones y su eficacia dentro de uno o dentro de otro país. Esa es la parte interesante o importante que se entiende. En Colombia, los tratados o convenios internacionales tienen que seguir un procedimiento para efectos de entenderse vigentes y aprobados dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Y esa es lo que yo les voy a indicar. Entonces, el tratado, para efectos de entender el paso a paso, el cómo se hace, tiene unas fases o etapas que voy a tratar de separárselas para que simplemente se entienda. Entonces, hay una primera etapa del convenio o tratado que es la negociación. La negociación es que los representantes de cada país, llámese presidente, llámese canciller, llámese embajador, en algunos casos los ministros, son autorizados por el presidente para que se sienten con el representante del otro país o de otros países y hagan el acuerdo. Esa primera etapa se llama etapa de negociación. La segunda etapa se llama etapa de firma. Simplemente cuando ya redactaron y están claros en cuáles son los términos del acuerdo, firman ese convenio. Tercera etapa es la aprobación ejecutiva. ¿En qué consiste? Una vez es suscrito el acuerdo o convenio, el presidente, estamos hablando del trámite aquí en Colombia, el presidente de la República dicta una aprobación que usualmente se le pone el estuche de un decreto presidencial mediante el cual aprueba el convenio que fue suscrito y a su vez ordena que se remita al Congreso para que se tramite la ley aprobatoria o el proyecto de ley mejor aprobatorio de convenio o tratado internacional. Volvamos a las etapas. Primero la negociación, segundo la firma, tercero la aprobación ejecutiva y remisión al Congreso. Cuarta etapa es el trámite en el Congreso de la República. Nuestra Constitución no estableció un trámite especial para los convenios o tratados internacionales. Solo digamos que hay una regla. Y es que cuando se trata de una materia o un asunto internacional, nuestra Constitución exige que el trámite del proyecto de ley se inicie en el Senado o Cámara Alta. Esa es la única exigencia, digamos, formal que establece nuestra Constitución. En lo demás, el proyecto de ley aprobatoria de tratado se surte como si fuera una ley ordinaria. Les recuerdo, son 4 debates, uno en comisión, otro en plenaria, y cada uno dentro de la Cámara de Representantes y el otro dentro del Senado. Vuelvo y repito, toda la discusión empieza en el Senado de la República. Viene la quinta etapa, que es cuando ya el Senado aprueba la ley, sale el articulado del Senado de la República, es sancionado por el presidente de la República, es decir, desde ese momento ya es ley de la República. E inmediatamente se produce la sanción del presidente. Este tiene que enviarlo a la revisión automática de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en materia de convenios o tratados internacionales tiene que hacer una revisión que se conoce como control previo y automático de la constitucionalidad de esa ley, porque ya en ese momento es ley, solo que tiene que cumplir con ese requisito. Cuando sale de la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional pues tiene dos opciones, o lo declara exequible, o sea, ajustado a la Constitución, o lo declara inexequible.
La Corte va a revisar en su integridad esa ley, en su integridad es que la va a revisar por vicios de forma o por vicios de fondo. Y una vez salga de la Corte, con su aprobación, pasa a la etapa siguiente, vamos en la séptima etapa, que se denomina el canje de notas o de ratificaciones. Aquí simplemente es que el gobierno colombiano le escribe al gobierno con el que hizo el acuerdo, ¿cierto? Vamos a inventarnos que es el acuerdo la ley que aprobó el acuerdo con España, y simplemente le va a escribir al Reino de España diciendo: he aprobado y ya se ha hecho todo el procedimiento interno para efectos de que entre en vigencia este acuerdo, este convenio. Y a su vez, el Reino de España le hace la misma anotación al presidente o al Estado colombiano. Nosotros acá en España también hicimos todo para que entre en vigor ese convenio que hicimos. Y queda la última etapa, que se conoce como promulgación. El presidente, mediante decreto, promulga el convenio o tratado internacional. Y a partir de esa promulgación, dentro de lo que es nuestro ordenamiento, se entiende que entra en vigencia ese convenio o acuerdo. Dentro de ese convenio o acuerdo, entre las modalidades, se denominan convenios bilaterales, como su nombre lo dice, donde solo participan dos estados, Colombia con otro país. Esos son convenios bilaterales. Y se denominan convenios multilaterales, donde Colombia se acoge o suscribe un convenio o tratado con varios países. No es con uno solo, sino con varios. Dentro de lo que es la seguridad social y lo que tiene que ver con la posibilidad de que los aportes que un compatriota haya hecho en otra tierra o en otro país sirvan para efectos de ingresar al régimen de transición pensional de la ley 2381 o la posibilidad de aplicar para el traslado express, tenemos los siguientes. Un convenio multilateral de gran trascendencia, de gran importancia, que se conoce como el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. Este es bien importante, bien necesario hoy en la coyuntura. Este convenio fue suscrito por los siguientes países. Y ojo que esto ya empieza a marcar la posibilidad de los territorios donde un colombiano o una persona haya podido hacer aportes al sistema pensional y que quiera hacer valer esos aportes en Colombia para efectos de ingresar a transición. Les voy a enunciar simplemente para que vayan haciendo la idea de qué tipo de países pudiera pensarse que van a servir para efectos de convalidar esos tiempos e ingresar a la transición. Entonces son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Fíjese que tenemos un catálogo bastante amplio de países que pueden servirle para ajustar las semanas necesarias que establece la ley 2381 y acceder a la transición o al traslado express. De ese catálogo de países que mencioné, hoy solo quedan dos países sin hacer trámites para efectos de que entre en vigor lo exigido allí, son Costa Rica y Venezuela. Y a Colombia, este es un punto bien importante, porque jurídicamente puede tener trascendencia. De pronto de eso ahora nos habla algo el doctor Ballesteros o el doctor Sergio. Colombia está en la etapa final y es que lo único que le falta a Colombia es la promulgación de este convenio, pero ya surtió todas las etapas. Ya hay ley, ¿cierto? Ya la revisó la Corte Constitucional, ya se hizo el canje lo hizo este gobierno en el año 2023, creo que fue, el canje de ratificaciones, y solo queda la promulgación, que dijimos que la promulgación es la última etapa, donde el presidente a través de decreto promulga la vigencia de ese convenio internacional en Colombia. Además de estos, ojo, que vuelvo y repito, llamémoslo es el convenio macro. Este convenio ya hoy tiene
Usted en la página de Colpensiones encuentra hasta el manual de aplicación. Ya está bastante reglamentado. Y nosotros creemos que como está hoy, puede ser aplicable. Ojo, podemos encontrar el mecanismo para que sea aplicable. Aunque pudiera pensarse que si no existe el convenio específico con cada país, puede ofrecer resistencia. Y esa es una de las razones por las cuales o pudo haber sido, una de las razones por las cuales se prefirió, a pesar de que con esos países ya se tenía este convenio iberoamericano, ¿cierto? Se prefirió tener un convenio aparte. Y ahí quiero mencionar a Uruguay, a Ecuador y a España, aunque, y a Chile. Con esos países existe ya convenio. Hay unos acuerdos con España donde pudiera pensarse de que estrictamente no es un convenio, sino que reglamentan lo establecido en este convenio americano, pero hoy, aceptados por Colpensiones, tenemos Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y España. De esos, al menos existe la reglamentación en la página de Colpensiones para efectos de acceder. Y nosotros creemos que con la herramienta del convenio iberoamericano, en este catálogo de países, con excepción de Costa Rica y Venezuela, que son los rezagados en cuanto al trámite de aprobación interno, con los demás es perfectamente posible hacer la tramitología para efectos de lograr que esas semanas allí puedan ingresarse al ordenamiento colombiano. Ojo, solo para efectos en estos momentos de que se convaliden los tiempos para ingresar al régimen de transición. Hay algo que es bien interesante y es que se supone que Colombia, al momento de expedir la ley 2381 y el decreto que la reglamenta para este punto, ha debido avisar, el Estado colombiano ha debido avisar a los países que conforman esa comunidad iberoamericana para efectos de indicar de que iban a pedir certificaciones exclusivamente para transición, no para reconocer prestaciones. Eso lo previó la normatividad que reglamenta el tema con la finalidad de que ese país al que se le pida la documentación no vaya a pensar que está adquiriendo obligaciones diferentes a simplemente certificar lo que en sus archivos exista respecto de una persona que cotizó allí por haber laborado en esa tierra. Vuelvo y repito los países porque es importante que los tengamos en el radar. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, descartándose por un asunto de que no han reglamentado a nivel interno la vigencia de ese acuerdo o convenio, Costa Rica y Venezuela. Con los demás países no habría ningún inconveniente para que Colombia empiece a manejar la relación bilateral y poder acomodarse en relación con el derecho que pueda tener una persona para recoger las semanas y beneficiarse de transición.